daños y afectaciones por fuertes lluvias en Michoacán. El ejército mexicano aplica el plan de N3. Los más afectados fueron Apatzingán, donde se registraron varios árboles caídos, caída de postes, cables de luz, la techumbre de una gasolinera, de 5 domicilios también se vieron afectados por esta misma causa. Felipe Calderón y Gustavo Madero se reúnen en Querétaro, piden trabajar por la unidad del partido. Miles se manifiestan en Brasil por el caso Petrobras. Solicitan la renuncia de Dilma Rousseff. Parlamento venezolano otorga a Nicolás Maduro poderes especiales contra el imperialismo. Podrá gobernar por decreto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta fría mañana en el húmeda mañana en el primer. Yo traigo Raimundo Herrera Palacio, Paco Mundis. Buenas noches. No, yo me estoy peleando aquí con The Weather Channel porque dice que estamos a 10 grados centígrados. No es cierto, hace más frío. Sí, siento como si. Sí, tú tienes toda la razón. Tu barómetro es más importante que Claro que sí, además de que es lunes. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, ustedes que están aquí despertando el día festivo. Tenemos mucha información, Raimundo. Tenemos muchísimo, bueno, hay mucha conflictividad en América Latina, ya lo vimos aquí en un primer adelanto. Y luego lo más importante en la información internacional, reapareció Vladimir Putin, el presidente ruso. Desaparecido. Después de estar fuera del ojo público y de todo el mundo desde el 5 de marzo. Pero ya vamos a decirles que no andaba perdido. No andaba perdido, hizo cirugía plástica. Estaba haciendo otras cosas. Algo muy importante es lo que ya se está viendo hoy en la prensa, la división dentro de la coordinadora de maestros, que es la disidencia magisterial, y en qué se empieza a se empieza a notar esta división, en que está empezando a aparecer información en los medios, y información de cómo fueron las minutas y cómo han sido los acuerdos del gobierno federal con la dirigencia de la disidencia magisterial. Y lo que está empezando a salir es que lo que ha venido diciendo la dirigencia de la disidencia para fortalecerse no es del todo correcto, no es del todo cierto. Por lo tanto, en la medida en que venga apareciendo más información donde los dirigentes están mintiéndole a las bases o no le están dando información completa, va a haber una fractura adentro que ya se empieza a notar desde los últimos días con algunas disidencias dentro de la disidencia. Y esto es muy importante porque esta semana vuelven a la mesa de negociaciones, porque además van a llegar a la mesa de negociaciones ya expuestos en dos cosas. Una, que no es cierto, como anunciaron la semana pasada, que pagaron maestros por fuera de la reforma educativa. Esto es muy importante, porque aquí estuvimos señalando cómo estaban pagando y buena parte de la prensa lo consignó. Porque era la información que había y el gobierno federal no había salido, ya empezó a salir. La otra es que la petición para que se liberen 102 presos políticos no se planteó, cuando menos este año, se planteó el año pasado, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, dijo, eso no es tema de la mesa, no lo vamos a discutir. Entonces, dos temas importantísimos que ellos están diciendo públicamente, resulta que no están dentro de la mesa de negociación. Esto, ¿por qué digo que es muy importante? Les quita legitimidad. Les quita legitimidad y liderazgo. En este momento lo que quiere la dirigencia es que no haya elecciones, ya no nada más en Guerrero, están planteando que no haya en 7 estados. Por lo tanto, si entran en un problema de legitimidad y de credibilidad, pues sí puede haber una situación muy distinta en temas electorales y quizás Guerrero no esté en riesgo electoral. Yo diría que si es cierto lo que está surgiendo, la información del gobierno federal, podía haber hasta más violencia. O sea, yo creo que lo que permitió el gobierno que hasta cierto punto mintiera la disidencia era para que pudieran tener ciertos, darles una razón de poder decir, ok, ya no vamos a seguir con las protestas porque ya obtuvimos lo que nosotros demandamos del gobierno. Entonces, ahora que surge, que no pudieron obtener, parece que nada de lo que estaban exigiendo. O que ni siquiera lo estaban negociando. Exacto. Eso es peor. Exacto. No estaba.
Entonces, es algo interesante que está sucediendo y que vamos a empezar a ver algunas de sus secuelas ya de manera más clara esta semana, porque vuelve a haber una mesa de negociación de entre la Secretaría de Gobernación y la dirigencia magisterial. La dirigencia magisterial disidente, no es el sindicato, es la coordinadora. Y vámonos, si les parece bien, al PAI informativo que nos proporciona la agencia Intel, de 44% de los impactos tiene un tema que era de empresa y que se volvió público por sus propias características. MBS, la empresa de radio y televisión, rescindió ayer el contrato de su conductora estrella, Carmen Aristegui, que este es un tema que ha estado mucho en redes sociales particularmente, pero también en los medios de comunicación, por la prominencia de Carmen Aristegui. ¿Qué es lo que sucedió? Es bastante simple. La empresa hizo un pronunciamiento público en contra de deslindándose de que se utilizara su nombre en una nueva plataforma de periodismo de investigación, y de ahí viene una confrontación pública por parte de Carmen Aristegui con la empresa que sigue escalando y que el jueves produce el despido de los dos periodistas que incorporaron a MBS dentro de esta plataforma el nombre de MBS sin pedir una autorización, que eso es de lo que la empresa decía. No nos pidieron autorización, nada más, y la autorización tiene que ser, es una marca, es una decisión que se toma empresarialmente y ellos no lo debían de haber hecho. Creo que una disculpa hubiera bastado, ¿verdad? Decir, bueno, sí, pero no se dio la disculpa. Al contrario, lo que se dio el viernes con Carmen Aristegui fue que al aire lo que dijo es que eso era inadmisible y que si no se reinstalaba a esos dos periodistas, ella no podía seguir en esa emisión, en esa empresa. Y la empresa MBS le tomó ayer la palabra y le dijo, bueno, pues como nosotros no podemos estar sometidos a un ultimátum, el ultimátum es la palabra que utiliza, y como no hay una rectificación de esto, pues le rescindimos su contrato, le tomaron la palabra. Este es 44% del PAI informativo de la agencia Intel, el tema más importante, lo que habla de cómo los medios somos la noticia. Eso te iba a decir, tiene que ver con una introspección a los medios. Aquí es, a donde iba es, cómo los medios pensamos en nosotros mismos de una manera tan importante, y de qué forma estamos pensando en una sociedad política, en lo que es la opinión política, y no en el resto de las cosas, como me parece que sería para mí el principal tema hoy. En México tendría que ser el desastre por las lluvias que se está dando en el sur del país, que no está en el PAI informativo de la medios, Intel, ¿no? Bueno, dicho esto, nos vamos al segundo tema. También es absolutamente de cotilleo dentro de lo mismo la opinión política, porque 26% de los impactos tiene que coinciden. Felipe Calderón y Gustavo Madero en Querétaro, ya cuando arranca la toma de posición de Francisco Domínguez para la candidatura del PAN en Querétaro. Y fíjate, lo importante es que coincidieron. O sea, no que se hablaron, nada. No que se dieron abrazos, ni que se miraron, o que dijeron ya estamos unidos con este candidato. No, estuvieron en el mismo espacio geográfico. Fíjate, yo diría, en dado caso, yo no hubiera utilizado para titular esto, coinciden. En todo caso, las diferentes fuerzas políticas del PAN enfrentadas se unen alrededor del mismo candidato. Sí, porque me parecería que en términos políticos es mucho más significativo la unión de dos grupos. Sí, en cualquier país normal, un expresidente que estuviera en el mismo cuarto que el presidente de su partido, pues no sería noticia. También estuvo Josefina Vázquez Mota, Diego... Estuvo toda la plana mayor Diego del PAN. Ceballos. Okay, lo interesante sería analizar por qué esa candidatura fue capaz de unir esta variedad de fuerzas políticas dentro de Acción Nacional. Yo creo que es muy interesante. Lo que se vio ayer ahí en Querétaro, con esta reunión de enemigos políticos,
en torno a una candidatura sí daba muchísimo. ¿Qué tiene esa candidatura que hace posible esta reunión? Que es mucho más importante que las enemistades públicas entre varios de estos protagonistas. Tercer tema, 13% de los impactos. Andrés Manuel López Obrador le pide a las procuradurías estatales investigar a los candidatos de Morena para que no estén vinculados a la delincuencia organizada. Yo sigo pensando que no es tarea ni de las procuradurías, como plantea Andrés Manuel López Obrador, ni del CISEN, como plantean todos los demás, que investiguen a los candidatos. No, debe ser un trabajo interno del partido. Claro, y lo que va a hacer Andrés Manuel, si le sale un candidato muy vinculado a algún grupo del crimen organizado o extremadamente corrupto, le dijo, no, pues la culpa la tiene porque de otra manera estás responsabilizando. Se está recargando de nuevo las instituciones, si no es papel de estas instituciones, es partidos y medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen que ser también los verificadores de que estos personajes no suceda como Abarca. Sí. Que aunque el partido lo apoyó en Iguala, José Luis Abarca, había documentación pública de todas, de que no era una persona que estaba totalmente... Que la familia, que estaba casado limpia con una mujer, una persona que estaba vinculada... Ahora, el discurso de López Obrador creo que tiene, yo le encuentro un giro, yo creo que está para analizarse. Hay una frase que me llama mucho la atención. Dice, Morena prefiere heredar pobreza que deshonra. Es un discurso que yo no había escuchado. Es un discurso que parece maoísta, Paco. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, no entiendo. Es de un radicalismo que no habíamos visto antes ni con el PRD. O sea, ¿tú sí sientes que esta línea discursiva de Andrés Manuel López Obrador sí es cualitativamente es un paso adelante? Me parece que es distinto. O no recuerdo yo haber escuchado algo parecido. Pero no entiendo no entiendo el comentario. Es que si no, ¿deshonra de qué? O sea, que no queremos ser... No entiendo. O sea, no entiendo lo que es asociar la riqueza o cualquiera que pueda generar la riqueza, algún ingreso. Lo que pasó después de Ayotzinapa, la combinación de eventos que él identifica como una deshonra, me imagino, por lo que estás diciendo. O el que alguien se enriquezca está asociado con deshonra. Yo está para analizarse. Sí, la verdad es que no entiendo no entiendo el vínculo. Como no vamos a entrar al psicoanálisis aquí y no nos vamos a poner de acuerdo, entonces vámonos al siguiente tema, 9% de los impactos, que está mucho más claro. Los padres de los familiares, precisamente, de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron la noche del 26 de septiembre en Iguala, pues van a bloquear módulos del Instituto Nacional Electoral, es decir, en la misma lógica de la disidencia magisterial de que quieren desbarrancar las elecciones. Hay que decir que a los padres en sí mismos no les alcanza como movimiento. Y que también los padres no están unidos en torno a esto, pero sus voceros son los que están generando este tipo de posturas, de posturas. Sí. Ahora nada más en el mismo tema habría que rescatar la declaración de Lorenzo Córdoba, presidente del INE, sobre si es necesario solicitar ayuda de la fuerza pública durante las elecciones. Sí. Creo que no se asumía. Sí. Es que una cosa es la vigilancia, que siempre existe, y otra, utilizar a la fuerza pública para que puedan llevarse a cabo elecciones. Porque eso es lo que me pareció entender de Lorenzo Córdoba. Que de hecho eso sucede en cada elección. Pero cuidan de manera preventiva la zona, o sea, están ahí como fuerza disuasiva. ¿No? Ahí generalmente ha sido el ejército, ahora va a ser la marina como una fuerza disuasiva, para que no se roben las urnas, es fundamentalmente para eso. Pero lo que planteó Lorenzo Córdoba es más bien para que no haya grupos que impidan que la gente pueda ejercer su voto, ¿no? Es un poco como lo entendí. Y es pasar de un papel pasivo preventivo a uno activo, a petición del INE, que yo creo que otra vez se asume en cada elección, pero nunca se había expresado, nunca se había dicho. Último tema del PA informativo de la agencia Intérite, con 8% de los impactos. El senador Emilio Gamboa, que es el coordinador del PRI en esa Cámara, dice que se espera mayor inversión extranjera directa para este año. No aporta más información que pueda sostener este deseo, cuando menos en este momento, porque como está el mundo esperando qué va a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos con tasas de interés, habría que
habría que evaluar allá entre mayo y junio para ver para dónde se va a ir el dinero, no que vendría a México, del mundo. Un par de temas internacionales que no están en el PAI, de los cuales creo que daremos más análisis adelante, es el tema de Brasil. Yo creo que no tema puedo dejar de mencionarlo. Impresionante, la marcha. Las fotos son impresionantes. Sí. Está el tema de Venezuela. Tema de Venezuela. Poderes extraordinarios que tiene ahora el presidente Maduro. Y volvió a caer el precio del barril del petróleo a sus mínimos. Sigue la guerra de petroprecios. Arabia Saudita y Estados Unidos insisten en eliminar del mercado a un buen número de competidores. Y lo están haciendo muy bien. Bueno, con eso nos vamos a un corte, no se vayan. Esta pequeña flor de solo 7 milímetros es la estrella de la lacandona. Se llama Lacandonia esquismática. Es única en el mundo y solo crece en la selva chiapaneca. Su importancia no solo radica en que es una especie endémica de la región, sino en su desarrollo molecular y genético. La Lacandonia esquismática tiene los órganos masculinos en su flor aquí en el centro, que son estos 3 estambres, que son los que producen los gametos masculinos, el equivalente a los espermatozoides en el humano. Y están rodeando a estos 3 órganos masculinos los carpelos, que son los femeninos, los que producen los óvulos. En el resto del 250,000 de especies de plantas con flores, los carpelos están en el centro. Entonces esta planta es tan especial porque tiene esta inversión. Los expertos en genética molecular aseguran que su riqueza es invaluable, ya que a través de ella se entienden varios aspectos del organismo humano, desde el desarrollo del corazón hasta enfermedades como el cáncer. Durante 20 años, investigadores de la UNAM han analizado su composición, estructura y morfología. Se colocan en este tipo de platinas, como estas que están acá, en este tipo de platinas, y se les da un baño de un metal que sea muy maleable, muy fino, que puede ser titanio, puede ser oro, o sea, se recubren de oro blanco, o de oro o de algún otro metal que sea muy maleable y que esto se hace fundiendo el metal y que respete toda la ornamentación y toda la estructura celular y a veces inclusive infracelular, de estructuras internas a la célula, pero sobre todo de las células. Algunos aseguran que es una mutación, para otros es una joya de la naturaleza única en el planeta. Al no tener clorofila, la Lacandonia esquismática depende directamente de los árboles que la circundan, de los hongos y del suelo. Si estos se dañan, la especie podría desaparecer y con ella cientos de misterios biológicos quedarían sin resolver. Tienen en sí mismas una cantidad de misterios que se pueden desaparecer sin descubrirse, sin entenderse, si no se conserva la selva lacandona. La conservación de la selva lacandona depende primordialmente creo yo, del respeto y de la defensa de los derechos de los pobladores originarios de estas maravillosas zonas. Organismos que viven en el suelo chiapaneco y que también debemos cuidar. Carla Hernández, Proyecto 40. ¿Sabes quién fue el precursor del afrancesamiento mexicano? Si dijiste Porfirio Díaz, estás equivocado. En gran medida es Limantur el creador del afrancesamiento mexicano, por su propia influencia sobre Porfirio Díaz. Entra con una gran imaginación financiera y además con los brazos abiertos a las inversiones extranjeras. José X. Limantur, el hombre detrás de Porfirio Díaz, el refugio de los conspiradores. Martes 22 horas. Todos los domingos descubre los enigmas, realidades y secretos en El Pulso de la Fe. Domingo 16:30 horas. Proyecto 40. La polémica
política está en las canchas y en marcaje personal. Porque inicia la campaña y ahí sí es donde ya no podría ser parte del equipo. De 45 días de campaña. Permítanme, señores, permítanme. Marcaje personal. La cita que usted tiene cada semana para conocer el punto de vista de nuestros expertos. Hay temas interesantes. Lunes 22:30 horas. Proyecto 40. Ellos son los detectives encubiertos del espectáculo. Horacio Villalobos. En Los Placeres Culposos yo confesé que soy fan de La Vecindad del Chavo. Pilar Bolívar. Creo que la forma de narración es muy padre y muy sofisticada. Y Mauricio Valle. De las pocas comedias que he visto este año que en verdad me han hecho reír y me han divertido. Farándula 40. Miércoles 22 horas. Proyecto 40. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afecta como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Zarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Martes, 22:45 horas. Proyecto 40. Fuertes lluvias, inundaciones y vientos superiores a 50 kilómetros por hora causaron grandes afectaciones en Michoacán. Durante el fin de semana, el Frente Frío 41 y la entrada posterior del número 42, así como la novena tormenta invernal, causaron estragos en varios municipios del estado. Ya no nos asustamos, ya nada más estamos esperando a ver a qué horas llueve. Apatzingán fue uno de los más afectados. Se registraron varios árboles caídos, caída de postes, cables de luz. La techumbre de una gasolinera de 5 domicilios también se vieron afectados por esta misma causa. En este lugar, más de 30 familias fueron trasladadas a albergues y el ejército mexicano aplicó el plan DN3. Hasta el momento, en este municipio no se reportan personas lesionadas. En Morelia, los aguaceros causaron el desbordamiento del Río Grande, afectando a 26 colonias. Habitantes de Las Jacarandas, Primo Tapia, Carlos Salazar y Tres Puentes tuvieron que abandonar sus hogares. Incluso las autoridades intervinieron con lanchas de rescate. Se les está orientando que por lo menos ahorita en este momento pues sí se trasladen al albergue, ya que aún no sabemos si vaya a seguir todavía el clima así y para evitar algún otro conflicto. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Michoacán instaló un centro de acopio en sus instalaciones de Morelia para apoyar a las familias afectadas, mientras que el gobernador del estado, Salvador Jara, visitó la colonia Carlos Salazar, donde el nivel del agua alcanzó 1 metro de altura. Informó que se dieron instrucciones para que se refuerce la seguridad en el lugar hasta que se supere la contingencia. Un municipio más afectado por la tormenta fue Zamora. Ahí 3 colonias quedaron cubiertas por el agua. Y más de 40 familias afectadas. El agua alcanza prácticamente el metro de altura en estos lugares. Pero esta no fue la única entidad que padeció ante el mal clima. Ayer en Sinaloa, una fuerte granizada sobre la autopista Mazatlán-Durango provocó que esta fuera suspendida momentáneamente al tráfico vehicular, mientras que el Parque Nevado de Colima fue cerrado al público ante las malas condiciones climatológicas. En este estado, se han presentado lluvias en sus 10 municipios. La Comisión Nacional del Agua prevé para hoy que la novena tormenta invernal favorezca bajas temperaturas en el norte, centro y oriente del país. Además, se pronostica durante las próximas horas potencial de lluvias fuertes en Michoacán, Colima, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
También hay que agregar que en Guerrero en las últimas horas se dio a conocer que al menos 90 viviendas ubicadas en los municipios de Atoyac de Álvarez y Benito Juárez sufrieron severos daños a causa de las lluvias. Bueno, también estaba viendo aquí... Oye, pero nada más déjame decir algo sobre las lluvias. Estaba yo escuchando a algunos de los funcionarios federales, de los delegados federales que van a atender esto, cómo le estaban diciendo a la prensa este fin de semana, dice, ¿por qué no han ido? Dice, estamos evaluando porque el problema que tenemos es que si no lo tenemos muy bien evaluado, luego nos van a acusar de que estamos utilizando todo esto con fines electorales. Claro, sí. Fíjate nada más el macartismo en este sentido, ¿a dónde nos ha llevado? Que lo mismo pasó con las televisiones. Claro. ¿No? Claro. Que no importa si hay apagón tecnológico, no importa si la gente se quede incomunicada, que paren el reparto. Yo creo que lo que se podrá cuestionar es bajo qué leyenda van esas televisiones sí, pero no el hecho de no los servicios. Sí, entonces sí, esta forma tan fundamentalista de ver este tema, pues puede tener consecuencias de otra naturaleza. Ahora, están hablando que hoy lunes va a haber lluvias muy fuertes y muy intensas en Jalisco, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Zacatecas, Coahuila y Durango. Entonces la tormenta continúa. Está haciendo bastante frío en algunas partes. Para que en estos estados para que tomen sus precauciones. Entonces, nevadas en marzo. O sea, ¿viste esas imágenes de Chihuahua? Se le llama el deshielo. La era del hielo. Febrero es el mes más frío del año. Sí. Y pues está entrando tarde la primavera. Sí. ¿No? Oye, escucha, ¿te acuerdas de esa canción de los 70s que iba Love is in the air, everywhere you look around? ¿De veras vas a empezar a cantar? Ya canté. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a cantar? Cuando Gustavo Madero y Felipe Calderón se reencuentran en un acto partidista en Querétaro. ¡Ay, qué bárbaro! No hablaron, pero por separado se comprometen a impulsar a sus candidatos. ¿A poco eso no es amor? Veamos. Ese no es amor. Haciendo a un lado sus diferencias y desencuentros, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, y el exmandatario mexicano Felipe Calderón se reunieron en Querétaro. Ante más de 3,000 militantes y después de muchos años de no coincidir en un evento público, fueron testigos de la toma de protesta del senador con licencia, Francisco Domínguez, ahora candidato albiazul a la gubernatura del estado. En el evento, que también sirvió para abanderar a 43 candidatos panistas a cargos de elección local, les acompañó la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota y el líder moral del partido, Diego Fernández de Ceballos. Calderón fue el más emocionado por el reencuentro con sus compañeros. En su cuenta de Twitter, destacó que, salvo excepciones, se ha gobernado con honestidad, transparencia, austeridad y rendición de cuentas. Además, presumió las selfies que se tomó con ellos. Pero aunque estuvieron en el mismo acto y hasta la foto se tomaron, Calderón y Madero siempre guardaron sus distancias. El encuentro entre Calderón y Madero se produce luego de que los grupos de ambos han sostenido varios enfrentamientos públicos por temas como el papel del PAN ante la oposición y su forma de dirigir el partido. Sin embargo, los dimes y diretes ya son cosa del pasado. Madero dejó en claro que es hora de cerrar filas, ya que el bienestar del partido está por encima de cualquier diferencia. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Esto en cualquier país no sería nota. ¿Estamos de acuerdo? No sería nota como se presentó. Creo que sí es importante. Si nosotros hacemos una anatomía de la fotografía, así, entonces uno preguntará y se preguntarán, ¿y por qué Diego Fernández de Ceballos está ahí? Si él ni siquiera renovó su militancia en el partido, por lo tanto, para efectos prácticos, no es militante del PAN. Él está ahí porque es el jefe político del PAN en Querétaro. Él es de Querétaro, sí. Y ahí realmente Diego Fernández de Ceballos tiene mucho que decir. Pero tenemos las fotografías. Tenemos en un momento al senador Francisco Domínguez, que hay que decir que es que pertenece al grupo político del senador Ernesto Cordero. Claro. En el Senado, que está enfrentado a la dirigencia del PAN que encabeza Gustavo Madero. Ernesto Cordero buscó la candidatura presidencial. Mira, ahí está la imagen. Contendiendo contra
Josefina Vázquez Mota, claro, que allí está entre Diego Fernández Ceballos y Francisco Domínguez. Entonces, sí, aquí ya tenemos un primer desdoblamiento. Un candidato de Ernesto Cordero respaldado por la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota en dos grupos políticos que chocaron de una manera escandalosa. Tenemos también ahí a la derecha de Francisco Domínguez, por si no lo han reconocido, al expresidente Felipe Calderón, que combatió a Gustavo Madero, sí, ha venido peleándose con él públicamente desde hace varios meses, y que también enfrió su relación de una manera significativa con Josefina Vázquez Mota. Sí, porque Josefina Vázquez Mota, tú debes saber de esto mucho mejor, Paco, cometió un error en la campaña porque hizo toda la campaña con su eslogan "Soy diferente". Entonces, al decir "soy diferente", fue para distanciarse completamente. Bueno, pero también hay que... Déjame terminar porque es un asunto político, no es un asunto emocional. Al hacer eso, nunca recogió los activos de Felipe Calderón y añadió negativos. Sí. Entonces, esto es político, no es te voy a dar un comentario político, pero... Gustavo Madero y Josefina Vázquez Mota tampoco están en los mejores términos desde la campaña presidencial. Por lo tanto, esta fotografía lo que nos habla es que el PAN, pienso yo, Paco, Ana María, el PAN está viendo posibilidad muy fuerte de ganar la gubernatura en Querétaro. Por un lado, y por otro, la necesidad de esta conciliación. Porque finalmente también están buscando una excusa para ver en qué se pueden entender. Pero yo no sé si se va a ver esta fotografía en otros estados. Por ejemplo, ¿tú te puedes imaginar esta fotografía, por ejemplo, en el estado de Sonora, para apoyar al candidato del gobierno? No en las, o excepcionalmente en alguna de las otras 8, pero que ya haya una donde sí están de acuerdo, y si seguimos con el análisis de la imagen, al centro están los elementos de unidad. Sí. Está el jefe político, está una candidata a la presidencia que no quiso entrar a la contienda interna, sí, y están las fuerzas extremas más el elemento que los une, que finalmente el elemento que los une es un elemento electoral, que es otra forma de verlo. O sea, no es un elemento político, sí, es un elemento absolutamente electoral. Y digo, ahí se refrenda lo que dices, es la posibilidad de ganar esta elección. Y claro, sea real o no, pero bueno, es como claro se percibe. Que el que faltó, porque seguramente no lo invitaron, es el expresidente Vicente Fox. ¿Te acuerdas de él? No, pero él está muy fuera de todo esto, ¿no? Sí, ya renunció al PAN. Sí, él tampoco lo renunciaron. Bueno, y también, pues él jugó con Enrique Peña Nieto en la campaña presidencial del 2012. Él ha estado, él realmente no está en los asuntos de política electoral. Pero sí creo que sí amerita el análisis, porque sí, finalmente se está hablando de la primera fuerza de oposición del país. Oiga, vamos a Brasil, donde la presidenta Dilma Rousseff enfrenta sus peores momentos. La crisis económica y política derivada del caso de Petrobras han hecho que su popularidad cayera del 42% al 23% en este mes de febrero. Más de 1 millón de personas inundaron las calles de Brasil para exigir la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff, quien ha recibido múltiples críticas ante los crecientes problemas económicos que se suman al escándalo de corrupción protagonizado por Petrobras, que incluye una lista de funcionarios clave del gobierno, como los presidentes de ambas cámaras del Congreso y miembros del gobernante Partido de los Trabajadores. Dicha inestabilidad ha provocado que Brasil toque poco a poco fondo y que no sea ni la sombra de lo que era de 2003 a 2010 durante el mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. En ese periodo, cerca de 30 millones de personas salieron de la pobreza y formaron una nueva clase social. Tan solo en 2010, el país creció 7.5%. Ese enorme salto lo hizo brincar a la modernidad, que se vio reflejada cuando el país carioca fue elegido para ser sede por primera vez en Sudamérica de los Juegos Olímpicos de 2016.
Pero a menos de 2 años de que se lleve a cabo el magno evento deportivo, este ha pasado a último término. La atención se centra en que en febrero de este año, la inflación a tasa anual de Brasil llegó al 7.7% y el desempleo continúa incrementándose al igual que el dólar. Especialistas en la materia coinciden que la época dorada de Brasil, inyectada por la política de Lula, llegó a su fin durante el primer mandato de Dilma Rousseff en 2011. A pesar de seguir los pasos del exmandatario, Rousseff ha tenido que enfrentar los contrapesos de la economía mundial, ajustando el gasto público y elevando las tasas de interés. A la par de eso, enfrenta una crisis política derivada principalmente por el último y cerrado proceso electoral que le otorgó el triunfo por segunda ocasión, al obtener el 51.6% frente al 48.3% de su oponente Aécio Neves. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Hay que recordarle al auditorio también que se supone que se van a llevar a cabo las Olimpiadas en el 2016, que cuando uno ve estas protestas, la instabilidad política y sobre todo el tema de la economía brasileña. Veíamos marchas similares un mes antes del Mundial y se aplacó. Sí. Pero esto es distinto, ¿no? Esto es distinto. Eso también pensábamos la vez pasada. Lo que digo es las dinámicas de las sociedades van... es el factor humano. El factor humano es absolutamente volátil. Aquí tenemos, pues estaba yo viendo la portada de O Globo, yo no sé si se puede ver la manifestación que fue monumental. No, sí fue. 1,5 millones, ¿no? 1,5 millones de personas marchando por las calles del país. Bueno, es muy fuerte. Ahora, la demanda central, ahí está O Globo, vean nada más esto. O Globo, fíjate, O Globo era un periódico muy conservador hasta hace varios años, y O Globo se ha convertido junto con la revista Veja, que es una gran revista brasileña, en los medios los medios de comunicación que más han estado difundiendo todo lo que tiene que ver con la corrupción. Veja fue fundamental para que cayera el presidente Fernando Collor de Mello por casos de corrupción, que hoy de nuevo está involucrado en este tema de Petrobras. Y O Globo es quien ha estado sacando toda la información relacionada con la corrupción de Petrobras. ¿Por qué es importante O Globo? Porque no es únicamente el periódico. No. Tiene una televisora que es poderosísima y es una televisora que está considerada en el segundo nivel de las cadenas de televisión mundiales. Ahí está O Globo. Por tamaño. Por tamaño, por cobertura, por impacto. Ahora, yo decía que esto es distinto porque en las marchas por el recorte de programas sociales, si lo veías en números, la base del PT seguía siendo la misma, que algún día lo vimos aquí. Esa no cambió. Es decir, era más el ruido que lo que llevaba esto. 1,5 millones de gentes significa que puedes vincular ya la clase media con los derechohabientes de programas sociales. Sí. Por la misma razón. Y eso no había pasado. Por eso yo creo que es una crisis de otro... Nada más para esta idea. Por eso, si hubiera una encuesta para ver la estructura sociodemográfica de esta marcha, sería fascinante para probar esto. O por lo menos en términos de preocupación de la gente. Mira, yo creo que los pueblos están dispuestos a aguantar la incapacidad del gobierno y la corrupción siempre y cuando esté más o menos bollante la economía. Aquí cuando empieza a combinarse el problema de la economía y corrupción, incapacidad, yo creo que eso es un mensaje para todos los gobernantes de este continente. Hay un problema de origen en la marcha, porque piden que se procese a Dilma Rousseff, y ya los órganos jurisdiccionales, los tribunales en Brasil dijeron, ella no va a ser juzgada. Entonces ya a donde voy es, cuando digo este es un error de origen de la marcha, nos lleva a una siguiente interpretación. La marcha es un movimiento político contra ella. Exacto. Al establecer como la demanda central que se procese a Dilma Rousseff, que se vaya, que la eche del gobierno, sabiendo que en términos legales esto no va a suceder, estamos entrando a lo mismo que le pasó a Fernando Collor de Mello. Una movilización política de clases medias con la pérdida del apoyo en las clases populares. No era el caso de Fernando Collor de Mello, que estaba mucho más polarizado el país, pero sí es el caso aquí.
que pueda llevar a la caída de Dilma Rousseff, no por la vía legal, sino por la vía política. Que de origen yo creo que deben ser clases medias. El vínculo que te hace falta nada más es decir, todo este dinero que no está ahí era el de tu programa social tal. Exacto. Todo este dinero que no está acá es de, y para hacer eso es en dos, o sea, ya está regalado, ¿no? Así es. Con eso nos vamos a un corte. Espero que cuando regresemos vamos a hablar ahora de lo que está pasando en Venezuela, que también es muy, muy, muy interesante. No se vayan. El desarrollo se logra con productividad económica, social y empleos bien pagados. De gira por un Chiapas productivo con responsabilidad social, el senador Luis Armando Melgar sostuvo un encuentro con líderes sociales y presidentes municipales de Chanal, Altamirano, Amatenango del Valle y Sinacantán. La pobreza se le combate y se le vence apoyando a la gente con empleo y con ingreso. Y eso es justo lo que tenemos que hacer. Su compromiso es escuchar más de cerca a la gente para hacer un mejor trabajo en la gestión social. Y hoy tenemos un gobernador con una visión de un Chiapas productivo. Y ustedes tienen en mí un senador que piensa igual. Estamos gestionando, estamos cumpliendo con la encomienda y con el mandato que ustedes nos dieron. Y una vez más, el llamado es seguir trabajando en paz y unidad. Proyecto 40. Muchas gracias. Hay gente que dice que negocio y familia no se combinan, pero aquí 3 generaciones opinan lo contrario. ¿Qué tienes? El cartel de la noche en que Lincoln fue asesinado. Rick, trajeron a un Chomley que te puede interesar. ¿Qué traes ahí? Una máquina de electroshock portátil. En este lugar entran miles de años de historia y ellos le ponen un precio. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. El precio de la historia, jueves 22 horas. Proyecto 40. Central en marzo es Kate Middleton, víctima del fantasma de Lady Di. La Selva Lacandona llega a Reforma en una exposición fotográfica. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPhone. Revista Central. Cómprala ya. Central en marzo es El amor transforma a Kate en Lady Di. ¿Querrá ocupar el lugar de la reina de corazones? Sonamaco, la feria de arte contemporáneo más esperada del año. En nuestro 3er aniversario, te presentamos el recuento de los protagonistas de Central. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPhone. Revista Central. Cómprala ya. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número, la mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. Todos los domingos descubre los enigmas, realidades y secretos en El Pulso de la Fe. Domingo 16:30 horas. Proyecto 40. Ella, con sagacidad y profesionalismo, pone por delante el bienestar social. Los hechos violentos nos afecta como ciudadanos, nos mueve como país. Él, con conocimiento y veracidad, otorga información fidedigna. No queremos ningún desvío y aquí lo estaremos siguiendo con lupa. Todos los jueves, Adriana Sarur y Gustavo Rentería te revelan las problemáticas que suceden alrededor del país. Hoy México tiene, más retos. Desde las cámaras, jueves 23:30 horas. Proyecto 40. La crisis económica, pero sobre todo política derivada del escándalo de corrupción por parte de Petrobras, es uno de los factores que ha motivado a que millones de personas se manifiesten en Brasil. Pero el pueblo carioca no es el único de América Latina que se mantiene inquieto ante este caso. En Argentina, por ejemplo, se han realizado diversas protestas en contra de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su difunto esposo Néstor Kirchner, ya que ambos son acusados de presunto enriquecimiento
durante el tiempo que han estado en el poder, mientras que en Chile, Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, renunció a su cargo como jefe de una organización de caridad estatal después de haber sido señalado de presunto tráfico de influencias. A través de un artículo, el diario británico The Economist indica que Chile y Uruguay ocupan la menor tasa de corrupción en América Latina, pero Venezuela y Paraguay son los dos países con mayor corrupción en la región. De acuerdo con algunos investigadores, la democratización y las reformas monetarias que se iniciaron en la década de 1980 serían un trampolín para frenar la corrupción. Sin embargo, proporcionaron nuevas ideas para llevar a cabo este delito que tan solo a Brasil le cuesta cada año del 1 al 2.3% de su Producto Interno Bruto. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Sí, en esto creo que es pertinente aclarar que el estudio del Economist que hace sobre datos de USAID, este organismo internacional. De ayuda internacional del Departamento de Estado. Así es, de Estados Unidos. Es de percepción. Es decir, a diferencia de un estudio como el que podría ser el Banco Mundial o el BID, de mejores prácticas o uno muy conocido, el Doing Business, que sí refleja, sí hacen mediciones sobre restauranteros o sobre constructores donde preguntan y a ti cuánto te pidieron y a ti cuál ha sido cuantitativo. No, más bien esos son fácticos, es decir, de hecho yo te estoy entrevistando para que me digas cuánto dinero te pidieron. Esto que está reportando el Economist es perceptual. Yo te pregunto como ciudadano si crees que somos más o menos corruptos. Entonces nada más tener cuidado con estas evaluaciones porque son perceptuales, ¿no? Y además como lo patrocina el gobierno de Estados Unidos, USA también seguramente en Venezuela lo va a cuestionar automáticamente el gobierno de Venezuela, a pesar de que yo sí creo que refleja una realidad. Sí, digamos, en su índice, que tiene un rango de hasta 175, hay dos países que aparecen en negro, que son Venezuela y Paraguay. Sí. ¿No? Irónicamente, de los que aparecen menos corruptos podría ser Brasil. Bueno, y Nicaragua. Por ejemplo, Nicaragua, que hay un nepotismo y hay una enorme corrupción por parte del gobierno y aparece con 14.7. Está en la parte baja de las percepciones. Es el tema de percepción. Es un asunto de percepción. Ahora, las percepciones te construyen realidades siempre y cuando los hechos confirmen las percepciones. Ahora, en el caso de Chile, vean cómo reaccionó casi inmediatamente la presidenta ante estas acusaciones de que su hijo había sido favorecido con un préstamo, pues inmediatamente tuvo que dejar el cargo. Fue una reacción inmediata, o sea, ni siquiera dijo, no, es injusto, no hizo una ilegalidad, no, te vas, mijito. Resolvió el problema. Sí. No era una ilegalidad, te dijo, es un conflicto de interés que no vamos a permitir que siga contaminando aquí. Adiós. Vamos a seguir en Latinoamérica. El presidente Nicolás Maduro tendrá poderes especiales. Vamos a ver de lo que se trata. Ayer en Venezuela la Asamblea Nacional aprobó la ley habilitante antiimperialista, es decir, los poderes especiales para que el presidente Nicolás Maduro pueda legislar por decreto. En principio se tenían contemplados 6 meses. Sin embargo, se le otorgó dicha facultad hasta el próximo 31 de diciembre. Querido presidente, usted pidió una ley habilitante a la Asamblea y los diputados y diputadas revolucionarias nuevamente cumpliendo el juramento que hicimos con nuestro querido comandante Chávez, le estamos siendo leales a la revolución y ha sido aprobada por la mayoría de los diputados revolucionarios. Misión cumplida, querido comandante. Esta medida fue solicitada luego de que en días pasados el gobierno de los Estados Unidos calificara al país sudamericano como una amenaza para su seguridad. Se espera que este lunes la ley habilitante antiimperialista para la paz sea publicada en la Gaceta Oficial para su entrada en vigor. Una vez realizado, el mandatario venezolano no necesitará consultar al Parlamento para dictar decretos con rango, valor y toda la fuerza de la ley en aras de fortalecer la tranquilidad y la defensa nacional. Por su parte, los líderes opositores aseguraron que el mandatario en realidad quiere abusar de su poder y que la medida no resolverá los problemas del país. En tanto, el sábado pasado, las fuerzas venezolanas iniciaron una serie de ejercicios militares que durarán 10 días.
En ellas participan 80,000 militares y 20,000 civiles, realizando maniobras terrestres, aéreas y marítimas para la protección de áreas estratégicas como instalaciones petroleras, puertos en el Mar Caribe y zonas militares. Estas acciones se transmiten diariamente por la televisión gubernamental. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Oigan amigos, fuera del aire me está regañando y con buena razón. Mi colega aquí Riva Palacio, porque estaba yo presentando la nota y ya me estaba con mi risita sarcástica dando mi opinión sobre esto. Pero ya ahora se presentó. Sí, ahora sí te puedes reír. Ya lo puedo hacer. Sí, Dios, qué cosa es esto de Venezuela, He visto dos críticas en la prensa que se me hacen, una por falta de acción y otra por exceso. La segunda sobre Estados Unidos, que es decir, la posición de Obama tal vez no es la más inteligente porque está uniendo a todos los gobiernos de izquierda de Sudamérica, y hay una en particular sobre los poderes regionales, lo cual incluye a México por la falta de posición. Es decir, es un hecho tal que no hay forma de evadirlo. Hay que tomar posición como gobierno, como Estado. Pero qué difícil para México, qué posición bueno, tomas. sobre todo porque aquí sí ya hay una división entre Estados Unidos y México. Tanto Estados Unidos como México mantenían la misma postura por una razón. En el caso mexicano, geoestratégica, que es el asunto del petróleo. Si deja de enviar petróleo Venezuela a países como Nicaragua y República Dominicana, es la debacle en 5 días en estos países. Eso es lo que estaba viendo el gobierno mexicano con respecto a la presión, pero ya Estados Unidos, que está en la misma lógica, se le lanza muy fuerte la semana pasada y dejan a México una situación complicada. Muy complicada. Ahora, lo que estamos viendo en Venezuela es, con este tipo de maniobras, esta movilización militar se da normalmente por 2 razones. Una, cuando sí siente un país, no es el caso venezolano, es en general, cuando siente un país que hay una amenaza real. Externa. No, es una parte. Una amenaza real externa. Hay este tipo de movilización. Y hay otra que es la amenaza interna. Cuando puede haber la posibilidad de que dentro de las Fuerzas Armadas, como en el caso de Venezuela, pueda haber ya una división y pueda darse la posibilidad de un golpe de Estado, movilizan a la tropa, moviliza a todo el país y lo está difundiendo constantemente. Que es muy probable que esté pasando. Para elevar el costo político de los militares de hacer una acción en contra de él. Que eso parece, desafortunadamente para Venezuela, la única forma en que se va a llevar a cabo una transición, desafortunadamente, parece que va a tener que ser un golpe de Estado. Es que es muy difícil con lo que se está viendo en este momento que vaya a ser una transición algo raro terrible, en los últimos 25 años de Venezuela. Oye, tú nos ibas a comentar dónde está Putin, Vladimir Putin, ¿a dónde se fue? No, ya reapareció. Bueno, ya reapareció. Ayer en San Petersburgo. Sí. Después de haber estado... No, hace una hora. Hace unas horas se reapareció. Ayer, ¿verdad? Sí. No, es reapareció esta madrugada, hora de México, reapareció en San Petersburgo. La tarde, en esa espectacular ciudad báltica en el norte de Rusia. Él estaba, la última vez que se le vio fue cuando estuvo el primer ministro italiano en Moscú el 5 de marzo. Y desde entonces la ausencia del ojo público generó mucha especulación. Claro, decían, bueno, tuvo un infarto o con su novia tuvo un bebé y se fue a verlo a Suiza. Se lastimó haciendo judo. Sí, claro. O se fue a hacer cirugía plástica, hoy reaparece y le pregunta a la prensa, bueno, ¿dónde está? Dice, no, es demasiado aburrido para generar un chisme. Pero lo que reporta, por ejemplo, la BBC, el corresponsal de la BBC, es que no se le ve físicamente como si hubiera estado enfermo. Entonces, esta es una percepción muy subjetiva, pero en este momento es el único elemento que nos permitiría suponer que algo hizo que no sabemos y que no es como tú perversamente dijiste hace rato, se fue a hacer una cirugía plástica. No se le vio botox, el corresponsal de la BBC no dice nada sobre lo interesante es que mucha gente en Europa se puede desaparecer un mes y no pasa nada. Claro, pero cuando eres uno de los 5 potencias nucleares que estás enfrentado a toda Europa y el resto del mundo occidental,
10 días. Sí, se vuelve un tema de seguridad nacional. Cuando un líder de ese calibre se desaparece. Un mes, una semana. ¿Y qué pasaría si se desaparece Angela Merkel? Es igual. Bueno, o Cameron. No sé Cameron, pero Angela Merkel, financieramente Europa entra en una crisis. No, Estados Unidos, Obama nunca desaparece. Aun cuando se va de vacaciones se lleva todo el equipo de periodistas que lo ven jugando golf. No desaparecen. Alexia Barrios nos pregunta, ¿y las reglas no escritas del sistema político para que expresidentes no hagan campañas? ¿Hay una regla no escrita? Sí, hay una regla no escrita, precisamente es una regla no escrita. Yo, en lo personal, creo que los presidentes sí deben seguir metidos en la política, en una política de esta naturaleza, como lo está haciendo Calderón. Sí. Creo que deben de tener cuidado suficiente para no meterse en los asuntos internos del gobierno. El primero que transgredió esa regla no escrita fue Fox. Exactamente. Bueno, con eso nos vamos. Que tengan muy buen día, que descansen los que van a descansar, los que tienen que ir a trabajar, abríguense bien. Raimundo Herrera Palacio, abrígate bien. Abrigado. Obligado. Obligado. Paco Abundis, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos vemos mañana. Mañana.